lo que ella quería era sobre todo cambiar el mundo. Por eso, en 2010, ella se unió a EcoAlf como directora de creatividad, pero en 2017 pasó a dedicarse en exclusiva a la sostenibilidad. Además, en 2015, con su compromiso de limpiar los océanos, creó la fundación EcoAlf. Y una de sus grandes inspiraciones es Gandhi y lo resume con esta frase: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Por eso, con todos vosotros, y para nosotros es un gran honor, os queremos presentar a Carolina Blázquez. Hola Carolina, ¿qué tal? Hola, muchas gracias Fernando y repito, disculpas a todos, que hemos llegado tarde por mí y así que no voy a perder mucho tiempo porque más que ya me ha presentado Fernando y creo que ya a partir de ahora lo que os va a interesar es que os cuente lo que hacemos. Bueno, voy a cruzar dedos, poder compartir pantalla, decidme que lo veis. Sí, genial, se ve fenomenal. ¡Ay, qué bien, qué alegría! Bueno, pues lo primero de todo, como no sé quién está al otro lado de la pantalla y el grado de conocimiento que tenéis sobre EcoAlf, os pongo un poquito en antecedentes. EcoAlf es una marca española, llevamos 12 años en el mercado y nació con un propósito muy claro. Y es el de alguna forma la frustración. Javier Goyeneche es su fundador y lo que le impulsa a poner en marcha este proyecto es su frustración por estar dentro del mundo de la moda, de ser consciente el agotamiento de los recursos naturales por parte del sector de la moda, y todo esto le nace de alguna forma con el nacimiento de su primer hijo, que empieza a pensar qué tipo de planeta le estamos dejando a las futuras generaciones. Por otro lado, ese recorrido que os contaba Fernando, yo soy diseñadora de moda, vengo del sector de la moda y venía también muy frustrada por haber conocido lo que la cara menos amable y menos glamurosa del mundo de la moda, de haber estado trabajando mucho con fábricas por todo el mundo y ver lo que está sucediendo, lo que hay por detrás de producir una prenda, ¿no? Y con este impulso pues se pone en marcha EcoAlf con un objetivo muy claro y que es el de proteger los recursos naturales, de entender que los recursos que tenemos en la Tierra, en el planeta, son limitados y que la industria de la moda, bueno, ahora somos conscientes de ello, en ese momento todavía no lo sabíamos, sabemos que es la segunda más contaminante del planeta, ¿no? Entonces, ante la impotencia de conocer de primera mano cuál es el problema del mundo de la moda y no querer ser parte de ese problema, pues nace de alguna manera el querer ser una solución, el querer crear un modelo de negocio precisamente que fuese capaz de demostrar que se podía hacer moda, pero siendo respetuoso con esos recursos naturales. Y de ahí nace un poco la idea de EcoAlf. Al igual que la frase de Gandhi que decía de ser el cambio que quieres ver en el mundo, ahí internamente, sobre todo cuando la gente se incorpora dentro de los equipos, yo utilizo muchísimo esta imagen de una camiseta nuestra con un claim nuestro, el Act Now, porque para mí esto es lo que define un poco EcoAlf, un espíritu inconformista, un espíritu que detecta cuáles son los retos medioambientales, sobre todo dentro del sector de la moda, y lo que hacemos es buscar soluciones. Generar soluciones que convertimos en productos que están a la altura de cualquier otra marca, ¿no? Y lo que es muy importante, el no aceptar un no por respuesta, ¿no? Cuando nosotros empezamos íbamos a las fábricas a contar lo que queríamos hacer, en algunos pensaban que estábamos locos, y cuando íbamos a buscar dinero para poner en marcha el proyecto nos pasaba un poco lo mismo, ¿no? Nos decían cosas como pero ¿por qué la gente se va a querer comprar un plumas hecho de basura cuando se lo puede comprar normal, ¿no? Esto era algo que no entraba dentro de la cabeza de la gente. A día de hoy, 10 años después, entendemos lo que es la economía circular y entendemos que los residuos pueden ser una muy buena opción para convertirse en materia prima de nuevo, ¿no? Con esto os quiero decir que cuando tengáis muy claro que estáis intentando a través de cualquier modelo de emprendimiento buscar una solución a un reto, muchas veces os encontraréis con muchos nos por delante, pero la cuestión no es tirar la toalla, sino aprender de cada vez que alguien te dice no y encontrar la manera de hacerlo posible. Así que en el año 2009 ponemos en marcha, yo todavía no había llegado, yo me incorporé en el 2010, pero Javier Goyeneche pone en marcha la empresa con
como os decía, con la visión de utilizar los recursos naturales de una manera mucho más responsable, ¿no? Creando la primera generación de tejidos reciclados, porque entendimos en aquel momento que muchas veces los residuos pueden tener una segunda vida, que no todo lo que se tira es basura y que dentro del mundo de la moda había muchos materiales que se podían reciclar para volver a convertir en fibra, en hilo y en tejido. Y aquí está un poco la clave del éxito de Coalf, que conseguimos hacer eso con un tipo de materiales que eran exactamente con la misma calidad o incluso, dependiendo de con qué marcas nos podamos comparar, incluso mejor calidad y con las mismas propiedades que cualquier material que proviniese de un recurso natural. Y esto es la clave, o sea, al final siempre decimos, cuando muchas veces, ¿no?, en las conferencias o incluso yo ahora mismo lo que llevo puesto. Si no os digo que está hecho de basura, aunque me tengáis delante y aunque toquéis los materiales, nunca os daríais cuenta porque es imperceptible la diferencia entre el reciclado y el no reciclado. Para hacer esto nos apoyamos en 3 pilares básicos, en la innovación, la sostenibilidad y el diseño. El diseño creo que está claro que somos una marca de moda y que por muy sostenibles que somos, si no hacemos productos bonitos, pues no tendremos ningún éxito. No estaremos siendo económicamente sostenibles porque no estaríamos poniendo nuestros productos en el mercado. Y luego la innovación y la sostenibilidad, que en esta empresa van totalmente de la mano. No consideramos innovación a nada que no sea alguna herramienta que nos dé soluciones para ser más sostenibles, para generar un impacto menos negativo o incluso positivo en la parte medioambiental y en la parte social. Para mí la sostenibilidad, igual que la innovación sin sostenibilidad, es decir, si no está metiendo una mejora social, y cuando digo social me refiero a medioambiental y social, no tiene sentido, pero tampoco la sostenibilidad sin innovación tiene ningún sentido, porque la sostenibilidad sin innovación es meramente un reporting de datos que no van a ningún sitio si no existe ese espíritu innovador de crear soluciones para ayudarnos a ir muchísimo más rápidos en el tema de la sostenibilidad, porque vamos muy tarde y el tema de la sostenibilidad es algo realmente urgente. El cambio climático nos está poniendo delante la urgencia de lo que estamos hablando ahora mismo. Todo esto nos lleva a que la forma en la que actuamos es que somos una empresa que no medimos el éxito de lo que hacemos simplemente por unos resultados económicos, sino que medimos el éxito de la compañía por el equilibrio entre los resultados económicos, los resultados medioambientales, de impacto medioambiental y los resultados de impacto social. Todo esto sería lo que marca las bases de una empresa que se mueve en un triple balance, entre ese equilibrio entre las 3 partes. Como prueba de ello, pertenecemos a una comunidad, que es la comunidad de B Corp, en la que estamos empresas que a través de los negocios estamos generando un cambio en el mundo o estamos generando un impacto positivo en el mundo. Al final somos más de 4.000 empresas en todo el mundo que hemos pasado una auditoría que nos evalúa en esas 3 áreas, en la parte económica, en la parte medioambiental y en la parte social, que es bastante dura y que al final lo que hace es que de alguna forma lo que buscan es que dentro de esta comunidad estén las mejores empresas, no del mundo, pero sí las mejores empresas para el mundo. Volviendo un poco al inicio, ¿qué hacemos? Cogemos residuos y los transformamos en productos como marca de moda que somos, productos, prendas tanto de hombre como de mujer, como calzado, como accesorios, prendas de niños. Un poco tocamos, digamos, lo que sería el total look en todas las áreas. Cogemos ese residuo se transforma por una serie de pasos hasta que se convierte en ese producto final. Y aquí hay una cosa muy importante, que es no solamente para nosotros es importante que estamos utilizando ese residuo, sino cómo lo hacemos a lo largo de toda esa cadena de suministro. Cómo transformamos ese residuo en ese producto que al final llega al mercado, porque la manera en cómo lo estamos haciendo a lo largo de toda esa cadena está generando un mayor o un menor impacto. Por eso, siendo conscientes de que cada acción que hacemos tiene un impacto medioambiental, lo que buscamos es la reducción de ese impacto en cada una de nuestras acciones. Si volvemos a los materiales esos, ¿qué materiales son los que somos capaces de reciclar? Bueno, pues por un lado están las botellas de plástico,
plástico que se convierten en tejidos de poliéster. Las redes de pesca y los residuos de las propias fábricas de tejidos de nylon se pueden volver a convertir en tejidos de nylon. Los neumáticos se pueden reciclar y se pueden utilizar nosotros los utilizamos para hacer la base de nuestras chanclas, de nuestras flip-flop. Los pozos de café se pueden utilizar a los tejidos que de otra manera lo haríamos a través de acabados químicos. Los pozos de café se reciclan, se mezclan con lo que es el polímero de las botellas de agua y el hilo resultante contiene todas las características que nos pueden dar los pozos del café, como puede ser un rápido secado, protección de rayos ultravioleta y control del olor. Y luego, por supuesto, utilizamos dos materiales en los que España ha trabajado muchísimo durante las décadas anteriores, sobre todo, bueno, pues durante todo el siglo XX, ya en la última parte del siglo XX no, pero hubo muchísima industria del reciclado del algodón como del reciclado de la lana, solo que siempre se han considerado materiales de segunda calidad. Y es cierto que al reciclar el algodón y al reciclar la lana, la materia resultante no tiene la misma calidad que la original, como nos pasa, por ejemplo, en los sintéticos, en el poliéster o en el nylon, sino que estos materiales están muy deteriorados porque el proceso de reciclado es un proceso mecánico y al volver a convertirlo en hilo tiene una calidad inferior. Para eso utilizamos la innovación. Utilizamos la innovación para dar acabados a los tejidos que eleven de alguna forma la calidad final del tejido. Resumiendo, cogemos algo que ha tenido un ciclo de vida muy corto, como puede ser la botella, sin ir más lejos, que el ciclo de vida es muy, muy corto, y evitamos que eso se convierta en un residuo. A través del reciclado se puede volver a convertir en hilo y en tejidos, en prendas que tienen una alta durabilidad. Y esto también es parte de la economía circular, conseguir prendas que duren en nuestro armario muchísimos años, porque si después de utilizar toda esta innovación que os acabo de contar, el cómo somos capaces de transformar ese residuo en una prenda y lo hacemos en una prenda que en un año tienes que tirar a la basura, tampoco estaría siendo demasiado sostenible. Mantener los productos en el mercado durante el máximo tiempo posible es parte de la sostenibilidad y, por supuesto, de la economía circular. Desde que empezamos nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo, lo que al principio todo el mundo nos decía como que vale, hacedlo, pero como no lo comentéis, pues entendimos que era muy importante a nivel comunicación sentirnos orgullosos de lo que estábamos haciendo, de que estábamos utilizando basura, residuos, para convertirlos de nuevo en prendas y en prendas que molaban mucho. Y desde el principio toda nuestra comunicación ha ido enfocada a eso, a la transparencia, a hablar abiertamente de qué hacemos y de cómo lo hacemos y compartir esto con todos los consumidores, porque somos conscientes que compartiéndolo desde dentro con mensajes muy claros y muy sencillos, lo que estamos también consiguiendo es hacer cambiar la mentalidad del consumidor y hacerle moverse hacia un consumo muchísimo más responsable y muchísimo más consciente. Durante todos estos años que llevamos trabajando con los residuos, hemos sido capaces de convertir más de 200 millones de botellas de plástico en tejidos que han estado en nuestras colecciones. La transparencia y la trazabilidad, como os decía, es lo que nos ayuda a todos estos datos que vamos recogiendo a lo largo de toda nuestra cadena de suministro se convierten en datos de impacto. En datos de impacto como, por ejemplo, cuántas emisiones de CO2 se generan al producir una de nuestras prendas, cuántas se han ahorrado y cuántos litros de agua, por ejemplo, hemos consumido o cuántos litros de agua hemos conseguido ahorrar. También compartimos cosas como qué tipo de certificaciones hay detrás de cada uno de nuestros productos o qué tipo de certificaciones tienen las fábricas donde se han producido nuestras prendas. Y esto es lo que hace que la persona que compra pueda investigar sobre qué es lo que hay detrás de esta prenda que me estoy comprando y con toda esta información aprendo a identificar cuál es el tipo de emisiones normales en una prenda o
aprender a exigir a las marcas que me digan dónde se han producido las prendas, con qué tipo de materiales, si son reciclados, no son reciclados, qué tipo de emisiones ha generado. Al final lo que buscamos, lo que os decía, es hacer al consumidor consciente. Cuando utilizamos la innovación, la sostenibilidad y el diseño, pues nos encontramos con casos como el de esta zapatilla, por ejemplo. Esta zapatilla fue la primera zapatilla que se hizo utilizando el plástico que recogemos en el fondo del mar, que ahora os explicaré el proyecto que hace la Fundación EcoAlf, y la zapatilla está ecodiseñada bajo el paraguas de la economía circular. Está ecodiseñada y está hecha con este hilo hecho con el plástico recogido del fondo del mar, por un lado, y está fabricada la parte de arriba de la zapatilla con una tecnología que nos permite pasar del hilo al patrón terminado de lo que va a ser la parte de arriba, el upper de la zapatilla, que se une por una única costura. Es decir, hemos reducido el número de materiales que hemos utilizado, hemos reducido el número de costuras, por lo tanto estamos reduciendo los tiempos de fabricación, la energía que se ha utilizado, estamos reduciendo los residuos que se generan porque no se generan, porque del hilo pasamos al patrón perfectamente terminado y por lo tanto no hay prácticamente residuo. Y además en la suela hemos trabajado para reducir el plástico, el polímero del que está hecho la suela, y el 30%, que es el máximo que técnicamente permite hacerlo, se ha reducido por un bioplástico hecho a partir de algas recogidas de aguas dulces, de un tipo de algas que hay que eliminar porque lo que hacen es que crean una película por encima de la superficie del agua que destruye la biodiversidad que hay por debajo. Y aquí el resumen de todo lo que os llevo contando durante toda la presentación. Cómo ecodiseñar una zapatilla en la que hemos pensado desde cuál es la materia prima que hemos utilizado, que es un residuo, hasta cómo optimizamos todos los procesos para ser muchísimo más eficientes a lo largo de toda nuestra cadena de producción. Cuando todo eso lo medimos, toda esa trazabilidad, somos capaces de pasarla a datos, nos damos cuenta que una zapatilla como esta tiene unas emisiones de CO2 de 4,51 kilogramos. Esto es una cifra que os puede parecer mucho o poco porque seguramente no tengáis referencias, pero para que os hagáis una idea, os puedo decir que según un estudio del MIT sobre cuáles son las emisiones normales de una zapatilla convencional del mercado, es la cifra que aparece aquí en la pantalla, 13,6 kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, nuestra zapatilla solo emite 4,51 frente a los 13,6 del mercado de una zapatilla convencional. Esto es la demostración de que todo esto que empezamos a hacer inicialmente de una manera muy intuitiva, cuando lo pasamos a datos, realmente nos demuestra que estamos generando al menos una reducción importante en el impacto negativo del planeta. Todavía no hemos llegado a conseguir un impacto positivo, pero bueno, estamos trabajando en ello. Todo esto nace bajo el marco del compromiso que tenemos de convertirnos neutros en carbono en el año 2030, que es lo que nos ha metido muchísima prisa a empezar a medir absolutamente todo lo que hacemos, porque la única forma de reducir es tener un conocimiento muy detallado de cómo estamos haciendo las cosas internamente, del punto en el que estamos, para a partir de ahí ver cuáles son las mejoras que podemos implementar para conseguir esa reducción hasta el límite, y cuando ya no podamos reducir más empezaremos a compensar. Nuestra idea no es convertirnos en neutros a través de la compensación, por supuesto que tendremos que compensar cuando llegue el momento, pero inicialmente lo que vamos a hacer es una reducción en toda nuestra cadena de suministro y en todos nuestros procesos. Y ahora os cuento un poco por qué nace la fundación, que os decía Fernando al principio. La fundación se crea bajo el paraguas de EcoAlf en el año 2015, porque después de llevar ya 6 años trabajando, entendiendo cómo funciona el mundo de los residuos, empezamos a darnos cuenta que más o menos, sobre todo en los países del primer mundo, todos los residuos se gestionan a través de lo que se llaman los sistemas de gestión integral de residuos, ¿no? En España, por ejemplo, un ejemplo de esto es el Ecoembes, ¿no? Los que se encargan de recoger todo lo que son los envasados, todos los que tienen los contenedores amarillos, por ejemplo, ¿no? Donde reciclamos todo el plástico. Bueno, pues esos sistemas de gestión integral lo que hacen es que se encargan de
que todo ese residuo sea previamente separado y que pase por los canales convencionales del reciclado. En los países del tercer mundo esto es mucho más complejo porque no existe esta separación de residuos, pero nos dimos cuenta que sobre todo el mayor problema era en el mar. Porque el mar, a lo largo del último siglo, se ha ido convirtiendo en una especie de vertedero sin ningún tipo de control que ha hecho que estemos a día de hoy en una situación bastante dramática, ¿no? La Fundación Ellen MacArthur, que está estudiando muy a fondo qué está pasando con todo el tema de las basuras y de los residuos en el mar, nos marca una alerta, ¿no? Nos dice, ojo, que si para el año 2050 seguimos al mismo ritmo de crecimiento, de consumo y de no cuidar que todos los residuos que están llegando al mar, nos encontraremos con el problema de que habrá más plástico que peces en el fondo del mar, ¿no? En este momento nace, en ese año, en el 2015, ante este drama que nos empezamos a encontrar de toda esa basura que hay abandonada en el mar, en el fondo marino y en la superficie, nos ponemos otra vez en el punto de partida, en esa imagen que hemos visto del ACNAU, ¿no? Y decimos, ok, pues si hemos sido capaces de transformar todos esos residuos de tierra en materiales de primera calidad, ¿por qué no vemos al menos qué es lo que está saliendo del mar y con lo que salga del mar ver si alguno de esos materiales somos capaces también de convertirlos en fibra, en tejido y en productos de nuestras colecciones? Y así nace la Fundación EcoAlf con un proyecto principal, que es el proyecto Upcycling the Ocean. Se pone en marcha en el año 2015, arrancamos simplemente con el puerto de Villajoyosa y con 3 pescadores, bueno, pues llegando a un acuerdo con ellos de que cada vez que salen a faenar, toda la basura que se les queda en las redes la puedan depositar en unos contenedores que les hemos puesto para que no la devuelvan al mar, porque previamente lo que hacían es que toda esa basura la devolvían al mar. Nosotros nos hacemos responsables de esa basura y reciclamos para convertirlo en materiales, en tejidos de nuestras colecciones. Desde el año, cerramos el año 2021 con más de 700 toneladas ya recogidas, con más de 2.500 pescadores y con 40 puertos en España. Durante el 2020 se abrió Grecia, se abrió Italia. A día de hoy estamos cerrando para abrir también Francia, porque nuestro objetivo es poder llegar a limpiar el océano a través de toda la costa del Mediterráneo. Y este es el esquema que resume lo que os contaba antes. Los pescadores salen a faenar, recogen toda la basura, antes separaban, cuando sueltan las redes, separaban lo que es el pescado de la basura. Esa basura la devolvían al mar porque no estaban autorizados para llevarla a puerto. Nosotros lo que hemos hecho es encargarnos de ponerlos unos pequeños contenedores en el barco para que cuando lleguen a puerto tengan otros contenedores que nosotros ya hemos llegado a acuerdos con todos los puertos en los que estamos trabajando para que nos dejen tener esos contenedores donde vamos recibiendo toda esa basura que nos van dando los pescadores. Esa basura se traslada, pues dependiendo del volumen de residuos de cada puerto, a una planta de clasificación. Bueno, a día de hoy ya hay varias plantas con la idea de tener todo esto, que el residuo no esté moviéndose de un sitio para otro, sino que tenemos ya varias plantas que dan servicio a todos los puertos. Y ahí todo ese residuo lo que se hace es que se clasifica y se caracteriza. Es decir, vemos qué tipo de basura hemos recogido, cuánto hemos recogido de cada tipo de basura y nos encargamos de que cada residuo vaya al canal habitual de reciclado para que pueda tener una segunda vida. Y nosotros internamente, con las botellas de PET, las botellas de agua, que es lo que somos capaces de transformar en filamento y en tejido, nos quedamos con ese PET. Y ese PET pasa a la planta de reciclado, que también está en Levante,
Primero pasa por un proceso mecánico, que es donde se convierte en una escama, que es lo que veis ahí. Posteriormente pasa por un proceso químico de estabilización y donde se le dan las propiedades necesarias para que ese plástico pueda pasar por el proceso de extrusión, que es lo que lo convierte en hilo, y se le dan propiedades pues, como la viscosidad o la humedad que tiene que tener. Esta parte es la más delicada de todo el proceso, es decir, es donde conseguimos que esas bolitas azules que veis ahí, que los llamamos, en español se llaman granza o en inglés pellets, tengan las propiedades específicas necesarias para convertirse en un hilo de primera calidad. Y una vez que ya tenemos el hilo, podemos hacer muchos tejidos distintos y luego ya pues convertirlo en prendas. Y bueno, esto es un poco un viaje rápido de lo que somos, y cerraba un poco la presentación con ese Because there is no Planet B, que es un claim que seguro que habéis visto por todas partes porque últimamente se ve mucho y que lo único que hace es pues, marcarnos un poco la alerta de cuál es nuestro compromiso, ¿no? Nuestro compromiso es que tenemos que proteger este planeta porque no tenemos otro a dónde ir cuando agotemos este, ¿no? Entonces, por la cuenta que nos tiene, por la nuestra y la de las futuras generaciones, tenemos que proteger el planeta. Y hasta aquí la presentación y ahora podemos hablar de lo que queráis, de las dudas que tengáis. Puedo profundizar en algo si os apetece. Abrimos un poco. Sí, genial, Carol. Te voy a decir, si te puedes poner la cámara, porfa, por eso yo creo que ha habido algún problema. ¿Se ha ido? Vale. Sí, no se te ve. A ver si ya estoy. Ahora. Ahí estoy. Vale, genial, sí. Perfecto, vale, pues una vez terminada la presentación, que a mí me ha encantado, por cierto, y lo que, o sea, yo es que estudio marketing, AD Marketing, ¿no? Y es que me flipa el poder de marca que tenéis. Yo creo que ya te lo he dicho muchísimo, pero veo a Apple, que es como el ejemplo que se pone siempre, Coca-Cola, tal, pero lo que veo de Because there is no Planet B, o lo que ponías antes en la diapositiva 11 de 70 botellas de plástico igual a un abrigo, me parece que el poder de comunicación, el poder de marca, el personal branding que tenéis es absolutamente brutal. Y bueno, o sea, no me quiero dedicar tanto a la parte de marketing. Si algún espectador, que por cierto os digo a todos los asistentes, podéis subir la mano y preguntáis oralmente, Ángel se encarga de que podáis hacerlo, o si no, directamente por texto. Antes yo tenía alguna duda, y es que al final aquí la mayoría de todos nosotros somos estudiantes entre 18 y 25 años, ¿no? Y yo siempre veo algo que es, siempre hay como una duda entre precio y sostenibilidad. Es decir, hay muchos estudiantes que a lo mejor no tienen el poder adquisitivo suficiente para poder comprarse un abrigo o una camiseta por 30 o 40 euros y prefieren comprarse otras que son más baratas de 10, incluso 5 euros. Entonces, ¿cómo intentáis enfocar que la sostenibilidad es más importante que el precio? Es decir, ¿cómo intentáis centraros en calidad, sostenibilidad, diseño, sostenibilidad, antes que por el precio? Sí, bueno, aquí hay un montón, o sea, esto es como hay que tirar del hilo, ¿no? Para entender un montón de cosas. Vuestra generación habéis crecido con una percepción del valor de las cosas que están marcadas por un precio que no es el real ni el justo, ¿vale? Entonces, los precios que ahora nos parecen desorbitados, como puede ser una camiseta nuestra, que son 39,90, ¿no? Cuando yo tenía vuestra edad, es que me siento súper abuela cuando cuento estas cosas, pero la realidad es que el mundo del fast fashion prácticamente no existía, estaba empezando, y cuando te comprabas una camiseta tenía un precio elevado, pero era una camiseta que te duraba un montón de tiempo, ¿no? O sea, la calidad te permitía que usases esa camiseta un montón de tiempo. Otra cosa es que ya acababas harto de ella porque la usabas durante demasiado tiempo, ¿no? Pero no teníamos, por un lado, no teníamos esa necesidad continua de estar cambiando de armario cada 6 meses. Esto es una necesidad que se ha ido creando, que se nos ha ido creando en las últimas décadas, muy movido por todo el tema de la fast fashion. Y la realidad de la fast fashion es que, por un lado, esos precios a los que estamos acostumbrados no son precios justos porque no están poniendo, las empresas no se están responsabilizando de lo que llamamos las externalidades. ¿Qué son las externalidades? Las externalidades son
que el precio de una camiseta no es solamente la materia prima o que compras el kilo de algodón a X, sino que para producir ese kilo de algodón se han utilizado un montón de miles de litros de agua, en concreto 2.700 para una camiseta blanca convencional, que en el proceso de la preparación de la fibra, el tintado o el blanqueado del algodón, en este caso, hay unos costes medioambientales que cuando no lo haces con una correcta gestión medioambiental y social, no estás asumiendo esas externalidades. Es decir, si yo estoy sacando agua para tintar esta camiseta en mi fábrica de el agua potable que consume mi comunidad y a la que estoy dejando sin agua por utilizarla aquí, y encima después del proceso de tintado la devuelvo al río sin depurar, eso tiene un coste medioambiental que es lo que llamamos las externalidades, que cuando las empresas fabrican en fábricas que no hacen una correcta gestión de todo esto, no están asumiendo sus externalidades. Eso al final alguien lo va a pagar y el que lo paga es el planeta y los que lo vamos a pagar a largo plazo somos nosotros, porque somos los que no tendremos agua potable, aire limpio y bueno, y de ahí deriva pues todo, alimentación, salud, deriva un poco todo en cascada, ¿vale? Entonces esto por un lado para que entendáis por qué ciertas cosas tienen un precio más elevado que otras. Ahora, entiendo perfectamente lo que me dices. Yo no me puedo gastar una camiseta de 40 euros. Lo más sostenible, ¿sabes lo que es? Las prendas que no hay que fabricar. O sea, y aquí yo siempre empujo a que tienen que salir muchísimos nuevos modelos de negocio que tengan que ver con el uso de las prendas, que tengan que ver con la compra de segunda mano, que tengan que ver con, pues eso, puedo alquilar para una ocasión especial o puedo alquilar, no quiero alquilar, quiero pagar por el tiempo que esté usando esta prenda. Y hacia ahí nos estamos moviendo muchísimas marcas, porque también entendemos que eso también es sostenibilidad. Pero hablando también un poco, cuando siempre me dicen la moda sostenible es muy cara, digo, es que no hay nada más caro que tener un planeta que no sea habitable. Y si seguimos consumiendo a la velocidad que consumimos y agotando los recursos a la velocidad que los agotamos, vamos a tener un planeta que sea inhabitable y eso sí que es caro. Entonces, consejos, como ya desde el punto de vista usuario, compra solo lo que necesites. Y si tienes que comprar en el fast fashion porque no puedes comprar en otro sitio, en vez de comprar 10, compra lo que realmente necesites. Yo no te voy a decir si es 1 o 2 o 3, pero valora antes de comprar si realmente necesitas esa prenda. Juega con el tema de la segunda mano, con intercambiar ropa con tus colegas. O sea, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero hay que empezar a pensar que el consumo tiene que ser responsable, de la manera que elijas, pero que hay que empezar a consumir de manera responsable. Porque tampoco me vale que si tienes un poder adquisitivo alto te compres 20 camisetas de Coalf, porque estaremos en la misma situación. Si necesitas una, no te compres 20, porque las otras 19 de alguna forma están tirando de todos esos recursos naturales que es mejor mantenerlos y no agotarlos. No sé si responde un poco. Sí, perfectamente. Vale, yo tenía alguna pregunta más y es que hemos tenido en Vic la posibilidad de hablar con algunas empresas y me flipaba, por ejemplo, que intentábamos hablar con el presidente de Bizum y me comentaba que eran solo 7 empleados. Entonces, quería preguntarte directamente esto. ¡Wow! ¿En serio? ¿Cuántas personas? Sí, es alucinante. Y Bizum lo utiliza, vamos, estoy seguro que de aquí el 90% lo utiliza. Y eran solo 7. Quería preguntarte eso, ¿cuántos empleados sois? También, ¿en cuántos países producís? Bueno, sí, vendéis. Y luego también que la tienda que tenéis de Coalf, me parece en toda España, la tengo yo aquí cerquita, pero no sé si estáis pensando sacar alguna tienda más en toda España, en otros países. Te cuento todo. Bueno, el crecimiento de Coalf en los últimos años está siendo bastante rápido. Nos mudamos a la oficina en la que estamos ahora, justo antes de que empezase el confinamiento, o sea, en enero del 2000, eso fue en el 20, ¿no? En enero del 2020 nos mudábamos a la oficina nueva porque el año anterior habíamos duplicado el número de empleados y nos mudamos aquí en una oficina que tiene casi 900 metros, una cosa así, y
y 2 años después estamos otra vez buscando cómo ampliar porque ya no cabemos. A día de hoy en oficinas somos 60 personas y luego en tiendas y puntos de venta donde el personal es nuestro, con todo eso llegamos a 140, 150 personas. O sea, una burrada, somos muchísimos. El problema, claro, el modelo de Bizum entiendo que es mucho más sencillo que lo nuestro. El fabricar un producto con una cadena de suministro tan compleja como la nuestra y con unos procesos de fabricación tan complejos como los nuestros y unos estándares sociales y medioambientales que controlamos directamente internamente desde aquí, hay una persona solamente dedicada a eso, pues requiere... obliga a hacer procesos más complejos de lo habitual y al final eso más complejo es más tiempo son más manos, ¿no? Porque nosotros trabajamos con unos tiempos muy concretos que nos marca el mercado, salimos con colecciones 2 veces al año, que es lo que nos marca el mercado porque son productos temporales que siguen la temporalidad. Y a día de hoy, tiendas, pues mira, tenemos la de Madrid que tú dices, la de Palacio Santa Bárbara, luego tenemos en Las Rozas, un outlet, porque también el ir creciendo nos va generando un stock que hay que darle salida de alguna manera y no somos una empresa que estemos haciendo liquidaciones y rebajas. Black Friday, por ejemplo, no hacemos rebajas entre temporadas, solo hacemos las rebajas, digamos, las de final de temporada. Los productos de continuidad con colores de continuidad normalmente no se rebajan. Y más tiendas que tenemos, Barcelona, en Málaga tenemos otro outlet, tenemos tienda en Berlín, acabamos de abrir tienda en París y estamos con vistas de 2, 3 nuevas aperturas que habrá este año, mínimo, 3 nuevas aperturas de tiendas propias. Luego, aquí en España tenemos corners en el Corte Inglés, estamos, creo que son en torno a 20 corners repartidos por toda España. Y luego tenemos venta en tiendas multimarca. El canal multimarca es un canal también muy importante para nosotros y ahí estamos presentes en tiendas de todo el mundo en más de 1000 puntos de venta. Y luego, por supuesto, tenemos también la web, venta online, en nuestra propia web y también en plataformas, en marketplaces también estamos presentes. Joder, qué guay, no sabía yo lo de Berlín, París y bueno, las nuevas tiendas, me parece brutal. Me alegro que vayas creciendo. Voy a pasar ya con la pregunta de... A ver si me deja. Sí, con la pregunta de Cristina Diezma, que la tenía por aquí por el chat. Vale, me voy a centrar ya en preguntas de la gente, más que preguntas, porque si no me tiro yo todo el día preguntando. Vale, pregunta. En cuanto al reciclaje y transformación de residuos, suele decirse que hay que tener en cuenta que estos procesos también consumen recursos y son contaminantes, por lo que a veces no compensa. ¿Cómo de sostenibles son los procesos de producción de Coalf? ¿Son escalables? ¿El resto de la industria del textil va a seguir este camino, incorporando procesos productivos responsables? Sí, todo sí. Mira, también para que lo entendáis, nosotros no somos industriales, es decir, las fábricas, nosotros no somos personalmente, no tenemos la fábrica donde se hacen todos los procesos, trabajamos con muchas fábricas distintas y cada fábrica hace una parte del proceso distinto. Incluso a ver, todos los proveedores con los que trabajamos están nominados y validados por nosotros, ¿vale? Entonces, para hacer un producto, le decimos al que hace el abrigo, le decimos a quién le tiene que comprar el tejido y al del tejido le decimos a quién le tiene que comprar el hilo. Y el hilo, dependiendo de qué hilo sea, proviene de un material reciclado o de otro material reciclado. Si haces un análisis de ciclo de vida, que es la forma más sencilla de entender cómo de sostenibles son tus procesos, ese análisis de ciclo de vida comparado con una producción convencional te va a dar datos en cuanto a CO2, en cuanto a agua y en cuanto a un montón de parámetros. Entonces, tú con todos esos parámetros ves y comparas cómo de sostenible es lo que estás haciendo. Y luego, la sostenibilidad es un término súper amplio y cada empresa tiene que tener muy claro cuál es su foco de la sostenibilidad, ¿no? Porque cuando haces el análisis de ciclo de vida te das cuenta que a lo mejor para reducir CO2
estás aumentando el consumo de agua. Entonces, muchas veces el que decides si sigues por ese camino o tienes que cambiar hacia otro camino, pues tiene que ver hacia dónde está alineada tu compañía. Si tu compañía está alineada al CO2, irás al CO2, pero siendo consciente de que esa reducción de CO2 a veces tiene un impacto negativo en otro área. Entonces, es bastante complejo, hay que balancear todo mucho y hay que buscar el equilibrio entre todo, pero sí, claramente tiene un beneficio. Por supuesto que tiene un coste medioambiental producirlo, porque al final tienes que coger un residuo y transformarlo, pero el proceso es mucho más corto que si partes, por ejemplo, en el caso del poliéster, que nosotros lo hacemos con las botellas recicladas. Las botellas son un polímero, el tereftalato, ahora no me acuerdo del nombre técnico, pero vamos, el PET, ¿no? Eso proviene del petróleo. El poliéster virgen que te encuentras en la calle de cualquier marca proviene directamente del petróleo. Para pasar del petróleo a la botella ha habido un proceso y la botella, cuando nosotros la reciclamos y la convertimos de nuevo en fibra, no tenemos que volver hasta el inicio, partimos del proceso de la botella, es decir, nos hemos comido ya prácticamente la mitad del camino. Y eso, pues por supuesto, necesita energía y necesita recursos para poder transformarse, pero el resultado al final es que compensa. Y compensa primero de todo porque no hay petróleo para todos, no hay recursos naturales, igual que en el caso del algodón. No hay, es que no va a haber para todos, por lo tanto hay que encontrar la forma de que una vez que has metido un producto en el mercado, ese producto se pueda volver a reciclar y pueda volver a entrar en la rueda y pueda volver a convertirse muchas veces en otro producto, porque aunque lleva un coste energético, por otro lado te está compensando la escasez de los recursos, ¿no? Pero insisto, tiene que estar todo en equilibrio. ¿Había más cosas en esa pregunta? Pues a ver, era muy amplia, pero yo creo que está bastante bien respondida ya, porque vale. Además hay unas cuantas preguntas más. Pues venga, vamos. Alicia, si quieres puedes ponerte ya a hablar, que me parece que te han habilitado el micrófono y la puedes cantar directamente. Vale, gracias. Vale, yo tengo varias preguntas y la primera es que yo creo que cada vez está creciendo más este sector de la moda sostenible e incluso cadenas de fast fashion como Zara y H&M están sacando líneas sostenibles en teoría. ¿Cómo os diferenciáis y os posicionáis en este mercado EcoAlf? De una manera, de un punto de vista más comunicativo. Vale, aquí también hay que ir un poquito más allá, ¿vale? De lo que se ve en la superficie. Y el ir más allá pasa porque la sostenibilidad no es una moda, sino que a día de hoy es una necesidad, ¿no? O sea, es una necesidad porque, insisto, los recursos del planeta son los que son y, para que os hagáis una idea, todos los años estamos consumiendo 2,5 veces los recursos que el planeta nos puede dar. Es decir, estamos consumiendo por 1,5 créditos. Estamos en números rojos con el planeta, es decir, estamos consumiendo todos los recursos naturales que el día de mañana las futuras generaciones van a necesitar, nos los estamos consumiendo nosotros. Entonces, la primera base de la sostenibilidad es que empecemos a crear modelos de negocio que están acordes a los recursos que el planeta nos da. Es decir, no creemos modelos de negocio que van a demandar más recursos que lo que el planeta puede darnos. Nosotros estamos en ese modelo. La fast fashion, por mucho que cambien sus procesos a procesos sostenibles y a materiales sostenibles, mientras siga poniendo la cantidad de millones de prendas que ponen en el mercado cada año y empujen al consumir de la manera en la que se está consumiendo ahora, que está muy por encima de las posibilidades de los recursos naturales, pueden hacer productos sostenibles y pueden hacer procesos sostenibles, pero no será un modelo de negocio sostenible. Y para mí ahí está la clave, que la sostenibilidad no es simplemente cumplir con un expediente, contar que haces las cosas de manera sostenible, sino que lo que es la base de tu negocio esté alineada con eso que hablábamos al principio, ¿no? Con ese equilibrio entre la parte medioambiental, social y económica. Que no podemos seguir valorando el éxito de las empresas solamente por los resultados económicos, que tenemos que ser conscientes de todo lo que hay por detrás y que tenemos que exigir a las empresas que realmente sean responsables con el planeta, porque es que nuestro futuro está en juego, de verdad. O sea, yo soy súper consciente del momento
de urgencia que estamos viviendo con respecto al tema del cambio climático. Tenemos de aquí al 2030 para frenar, no digo ya para mejorar, para frenar la subida, el aumento de la temperatura del planeta. Todo lo que significa sobreproducir y sobreconsumir va totalmente en contra a lo que necesitamos. Necesitamos consumir menos, producir mejor, utilizar residuos como materia prima y hacerlo todo de una manera muchísimo más alineada con lo que el planeta es capaz de proporcionarnos. Entonces, para mí la principal diferenciación es esa, pero es que ya está hecha. Mi modelo de negocio es sostenible. Las otras empresas estarán haciendo productos sostenibles, pero no tendrán un modelo de negocio sostenible. Y aquí es importante el cómo contamos las cosas, otra vez, ¿no? Porque dependiendo de cómo las cuentes, harás consciente al consumidor de cuál es la gravedad de la situación y de cómo ellos mismos se pueden convertir en soluciones del problema, en cómo compran y dónde compran. Vale, muchas gracias. Bueno, y siguiendo con esto, tenía otra pregunta que es, por ejemplo, ¿cómo comunicáis la sostenibilidad o vuestros valores y la estrategia de marketing que tenéis si no es enfocarla a consumir prendas, a hacer ofertas, descuentos? Bueno, en basarnos en que somos una marca auténtica, con un propósito muy claro, que es proteger el planeta, poner en el mercado las prendas, las mejores prendas en cuanto a términos de impacto medioambiental que somos capaces por los medios que tenemos, por la tecnología de la que disponemos, la tecnología que está existente en el mercado, hacer lo mejor que podemos y a partir de ahí pues mostrarnos, ser auténticos, es decir, la transparencia de la que hablaba al principio. Es muy importante para nosotros porque somos conscientes que no somos la mejor empresa del mundo, ni muchísimo menos, pero sí somos conscientes también de que lo hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues posicionarnos, explicar qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Y para eso, pues bueno, pues estamos dando continuamente charlas como esta en distintos foros, la verdad es que dedicamos muchísimo tiempo a todo lo que tiene que ver con educación, a colegios, institutos, universidades, escuelas de negocio, porque consideramos que ahí, o sea, que es que sois vosotros los que tenéis en vuestra mano, ¿no? El pensar cómo van a ser los negocios del futuro, cómo vamos a estar viviendo dentro de 20 años, ¿no? Entonces, creemos que ahí es fundamental que vosotros entendáis qué es lo que está sucediendo para que todo lo que proyectéis estéis alineado con las necesidades de nosotros, los humanos que habitamos este planeta y de cuáles son las posibilidades del planeta. Y yo creo que cuando te mueves desde ahí, tú tienes muy clara hacia dónde quieres ir y haces una comunicación como la que hacemos nosotros, que está basado en hacer muy sencillos conceptos muy complejos, como es la sostenibilidad, a través de eso de este metro de tejido corresponde a 70 botellas de agua, o hemos ahorrado, ¿no? Pues esta camiseta, en vez de ser 2.700 litros, son solo 300, que también es una burrada. Pues haciendo todo ese tipo de cosas creemos que nos ayuda a posicionarnos y a ser firmes. O sea, nosotros en Black Friday hacemos una campaña anti-Black Friday y la campaña anti-Black Friday es, por favor, no compres. O sea, no compres, olvídate de la locura a la que te está sometiendo todo el mercado porque no tienes ninguna necesidad de comprar. Porque el planeta tiene este problema y porque lo mejor que puedes hacer en un día como hoy es no volverte loco y dejar de comprar. Y creemos que eso es parte de la marca también, pero porque realmente creemos que tiene que ser así, no porque busquemos el tener más seguidores a través de estas acciones, ¿no? Sino porque consideramos que es nuestra responsabilidad promover un consumo muchísimo más responsable. Muchas gracias. A ti. Vale, genial. Quedan unas cuantas preguntas más. De hecho, se van acumulando. Entonces, ¿Vamos a 2 más? ¿Nos da tiempo? 2 más, ¿no, Fernando? Hay un montón, pero vale. O sea, yo si quieres intenta eso, concentrar un poco más y así vamos dos un poco más rápidas. Si quieres, cántala rápido, Malena, y vamos ya a las de chat. Vamos con Diego. Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí. Vale. Bueno, en primer lugar, Carolina, es un placer, os admiro mogollón. Gracias. Y tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a tratar de sintetizar lo máximo posible.
Primero la fácil. A través de la fundación, a nivel usuario, ¿hay alguna forma en la que podamos colaborar? Sí, hemos lanzado una segunda línea de actuación, más allá del Upcycling the Ocean. Tenemos otra acción que se llama Limpia Ríos, Salva Océanos, y lo que hacemos es evitar que el plástico llegue al mar trabajando directamente en los ríos. Entonces, en torno a Madrid, en torno al Jarama, hay un montón de salidas que ya las hemos abierto al público. Entonces, si sigues a la marca en cualquiera de las redes, tipo LinkedIn o Instagram, se van publicando las acciones que se hacen abiertas para que puedas ir a hacer un voluntariado que suele ser una mañana, un sábado o un domingo. Vale, qué guay. Vale, y luego, sobre todo me interesa porque yo siempre he ido muy dirigida, yo vengo de Publi, muy dirigida a la comunicación relacionada con temas sociales y sobre todo medioambientales, pero a la hora de intentar pues empezar a entrar en el mercado laboral, etcétera, las prácticas, todo esto, al margen de, digamos, el mercado al uso, que es bastante complicado, me encuentro con unas barreras, como una sensación de que es un sector todavía más cerrado, que puedo entender que lo sea, porque al final se requiere de mucha formación para desarrollar procesos